Continuamos con el desarrollo de los temas propuestos para este acompañamiento y debemos hablar sobre un tema muy importante, frecuente, que a veces puede tomar una connotación de gravedad variable, desde un proceso leve hasta un proceso mortal, y estamos hablando de hemorragias digestivas. Vamos a definir hemorragias digestivas como la eliminación de sangre proveniente del aparato digestivo por la boca o por el ano. Debemos tener en cuenta que cualquier estructura que compone el aparato digestivo puede sangrar desde el esófago hacia el recto y que este sangrado puede ser un sangrado aparente, que generalmente es lo que sucede en una hemorragia aguda, o muchas veces la pérdida puede ser oculta o microscópica, que es lo que normalmente pasa en una pérdida o en una hemorragia crónica. Entonces, clasificando según la macroscopía, podemos hablar de hemorragias digestivas visibles o aparentes, que son observables a simple vista, generalmente agudas en su evolución, como lo mencionábamos anteriormente, pueden ser ocultas o crónicas, y según la localización respecto del ángulo de Trace, pueden ser altas, aquellas que tienen su origen en estructuras esofágicas, estómago o duodeno, y las hemorragias digestivas bajas que se originan en yeyuno, ilion, colon y el recto. Vamos a hablar entonces ahora de hemorragias digestivas altas. Acá trataremos entonces los temas de hematemesis y melena. Hematemesis se define como la expulsión por boca de sangre extravasada del esófago, del estómago o de las primeras porciones del duodeno. Se caracteriza porque es sangre roja, rutilante o a veces negruzca, que esto va a estar determinado por la presencia de ácido clorhídrico que determina la formación de hematina ácida. Generalmente, esta eliminación va precedida de arcadas y de náuseas, y que el volumen va a determinar o no su repercusión a nivel del estado hemodinámico. Entonces, vemos cómo la sangre conjugada con el ácido clorhídrico forma una sustancia bastante negruzca, ¿sí?, que si continúa con el trayecto intestinal se elimina a través del ano como melena, que sería la otra manifestación de una hemorragia digestiva alta. Generalmente la hematemesis se sigue de melena, que son deposiciones pastosas de color negro brillante, de gran fetidez. Para que esto sea posible, hay condiciones que se deben cumplir. En primer lugar, el volumen de sangre contenido en la estructura gástrica debe oscilar entre 500 y 1000 mililitros y permanecer al menos 8 horas en contacto con los jugos gástricos para tomar este aspecto y ser eliminado en forma de melena. Cuando nos hablen entonces de hemorragias digestivas altas, las manifestaciones son hematemesis, que puede ir o no seguida de melena.
Entonces, esta fotografía para ilustrar el aspecto que tiene este vómito, ¿sí? Emesis, vómito, ema, sangre, vómito de sangre, que es abundante, rojo rutilante. Dependiendo de la etiología, también va a generar cambios en cuanto al volumen y también en cuanto a la repercusión emocional. La melena, entonces, el aspecto negro, abundante, brillante, muy maloliente. Bueno, vamos a mencionar entonces las posibles causas de hemorragias digestivas altas. Rotura de varices esofágicas en pacientes con hipertensión portal que desarrollan circulación colateral superficial, que ustedes lo van a poder evidenciar realizando la inspección de abdomen y van a determinar el desarrollo de circulación colateral, o también circulación colateral profunda, que determina la aparición de varices en el esófago y varices en el recto ano. Procesos ulcerosos, gastritis erosivas hemorrágicas, pueden ser otras causas, duodenitis, síndrome de Mallory-Weiss, que se trata de desgarros en la mucosa esofágica por episodios repetidos e intensos de vómitos que generan una suerte de desgarros que pueden sangrar y ser responsables de hemorragias digestivas altas. También procesos hemorrágicos a nivel del esófago, cáncer gástrico, cáncer esofágico y cualquier tipo de hemopatías, trastornos de coagulación que pueden hacer posible también este tipo. En el caso de las hemorragias digestivas bajas, debemos hablar de la enterorragia y de la proctorragia. Las hemorragias digestivas bajas son las hemorragias más frecuentes después de las epistaxis. Y se trata de la eliminación de sangre, de la luz intestinal y su expulsión por el ano. Se va a caracterizar porque es una sangre roja brillante, fresca. En estos pacientes, siempre tener en cuenta y descartar que no haya estado consumiendo medicamentos ricos en hierro o con bismuto que le pueden dar a las heces un carácter negruzco. También tener en cuenta que a veces el paciente puede haber tenido una epistaxis profusa, o sea, sangrado nasal profuso, que implica la deglución de una importante cantidad de sangre, que inclusive puede expresarse con un vómito de sangre, o sea, con hematemesis, que puede ir seguido de melena. Eso también tener en cuenta al hacer el interrogatorio para no cometer errores. La enterorragia se va a caracterizar porque viene mezclada con la materia fecal. Cuando el sangrado es masivo, generalmente se acompaña de distensión abdominal, dolores cólicos y una gran repercusión hemodinámica, con palidez, sudoración, desfallecimiento y en no pocas ocasiones shock, ¿sí? El paciente con enterorragia, generalmente cuando tiene un volumen importante, les manifiesta una necesidad imperiosa de evacuar, de defecar. En el caso de las proctorragias o enterorragia mínima también se llama, esto afecta la parte distal del intestino grueso, sigmoides, recto, ano. El paciente, aparte de la pérdida de sangre que viene bañando o coronando la materia fecal, aunque a veces el paciente puede tener un goteo de sangre en el inodoro sin que exista deposición, ¿sí? Muchas veces esta sintomatología puede ir acompañada de dolor, de pujo y de tenesmo. Entonces, diferenciar hemorragias digestivas
bajas que provienen del intestino y las que provienen de la parte baja, mediante las características semiológicas, mediante el interrogatorio. Enterorragias, entonces, causas. Podemos ver entonces acá cómo se observa a nivel de este segmento intestinal los múltiples focos de sangrado. Acá el proceso localizado a nivel del sigmoides, una ulceración que puede sangrar y ser la causa de la hemorragia digestiva baja. Acá los focos que están expresados, focos de sangrado a nivel del colon y que se van a expresar también mediante sangrado intestinal. Otra imagen acá de una resección quirúrgica de un segmento intestinal con necrosis, con zonas de hemorragia, ¿sí? Y acá claramente una tumoración a nivel de la pieza quirúrgica que pudo ser el origen de este sangrado. Otra ilustración donde puedo ver durante el acto quirúrgico un segmento o un sector del intestino, ¿verdad?, que está totalmente necrosado. Y esto puede obedecer a un infarto intestino mesentérico, lo que hace necesario una resección intestinal y dependiendo del nivel seguido de colostomía o no. Una colitis ulcerosa con múltiples focos de sangrado, otro ejemplo de sangrado intestinal. Situaciones de proctorragia, donde se puede ver claramente el desarrollo de varices que pueden esfacelarse, que pueden lesionarse y generar un sangrado. Acá también otro segmento intestinal que está claramente sangrando. Acá numerosas formaciones tumorales que hacen luz hacia el intestino y que pueden ser la causa del sangrado. Más ilustraciones, mucosa intestinal. La etiología de una hemorragia digestiva baja, entonces puede ser debida a enfermedades anorrectales, debido a hemorroides, diverticulosis, angiodisplasias, que son malformaciones vasculares que están sembradas en la mucosa intestinal, cáncer de colon, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis isquémica, trombosis de los vasos. Entonces, ante un paciente con sangrado del aparato digestivo, tendré que poner especial énfasis en la anamnesis e interrogar sobre ingesta de alcohol, consumo o administración de antirreumáticos, corticoides, antiinflamatorios no esteroides, si el paciente tiene antecedentes de vómitos o de dolor o de dispepsia de tipo ulceroso, si es que el paciente manifiesta antecedentes de pérdida de peso, trastornos del apetito, del hábito intestinal, que puedan ir sugiriendo la existencia de una lesión neoplásica maligna. Otra situación sería la del paciente que tiene antecedentes de ictericia y lesiones en la piel compatibles con hepatopatías que me van a sugerir la existencia de varices en el esófago. La presencia de tumoración a nivel del marco colónico, tumoración anorrectal, que eso lo voy a poder acceder a través de un tacto rectal,
y el antecedente hereditario, o sea, tratar de establecer si en la familia existe o no algún familiar que haya